hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha provisto y nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Pero también debemos agradecerle al Señor porque estamos aquí reunidos y como dice su palabra, Él es el que ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. No es por nuestro medio, sino por el medio del Espíritu Santo. Porque Dios es el que coloca el querer como el hacer. Bienvenido a todos mis hermanos, a José Álvarez, a mi hermana, mi hermana Yarida, Yadira, Rangel, Isabel, la hermana Rosa, la pastora Karina, Liliana, Yubris. Saludos a todos mis hermanos. Que el Señor le bendiga en este tiempo de reunión, este tiempo de refrigerio. Un tiempo donde antes de comenzar esta reunión, adoramos y glorificamos al Señor. Amén. Para entrar como en esa comunión con el Señor, primeramente dándole gracias al Señor. Pero antes de pasar al pastor que trae un mensaje el día de hoy, ¿por qué no disponemos nuestro corazón para que el Señor sea tomando el control de este momento, de esta reunión, y que sea el Señor obrando en la vida del pastor, usándolo para que pueda traer esa palabra de restauración, una palabra de salvación y una palabra que pueda restaurar los corazones de cada uno de nosotros? Amén. Que aunque el pastor dirija un versículo que ya sabemos, es para recordar la bondad y el amor de Dios. Amén. Oremos, disponemos de nuestro corazón. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque mis hermanos están aquí reunidos, Señor. Porque, como decía ahorita, Señor, eres tú, Señor, el que coloca ese querer como el hacer por tu buena voluntad. No es por nuestro medio, Señor, no es porque nosotros queramos, Señor, sino que eres tú, Señor, que ha puesto ese amor, esa hambre y sed, Señor, de estar reunidos, Señor, todos los martes, Señor, aquí en Célula de Conquista, Padre Santo. Yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, reunidos, Padre, y en cada uno de sus hogares, Señor, en esa comunión contigo, Señor. Padre, que seas tú, Señor, trayendo una palabra, Señor, de alivio para nuestros corazones, una palabra que restaura, una palabra, Señor, que traiga, Señor, Padre, ese refrigerio, Señor, para cada uno de nosotros. Aún, Señor, respuesta, Señor, para cada uno de nosotros, pero también, Señor, como la palabra hace, Señor, que la palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que podamos ser confrontados por medio de la palabra, Señor, para que podamos ser redimidos, confrontados, Señor, Padre, y que podamos, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por los que están aquí presentes y por los que están ya por congregarse, Señor, por conectarse, Padre Santo. Que seas tú, Señor, Padre, tomando el control, Señor, de la boca, Señor, del pastor Arnaldo, Señor. Que seas tú, Señor, colocando palabra, añadiendo aún más palabras, Señor, de la que tiene preparada, de la que haya estudiado, Señor. Añade más, pero de tu palabra, Señor, que sea tu palabra, Señor, en este tiempo, Señor, de refrigerio, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor le bendiga. Le doy el pase al pastor Arnaldo. Pastor, si está por ahí. El pastor se acaba de perder. Ah, no ha llegado el raptor. Ahí está el pastor. Saludos, bendiciones. Ya me había asustado, pastor. Ya me quedé. Bendiciones, mi hermano. Te bendiga. Que te bendiga a todos. Buenas noches. Bueno, nuevamente estamos conectados. Como siempre es un placer. Es un placer compartir la palabra con ustedes. Es una bendición. Y bueno, estamos entonces conectados a todas las personas que están fuera del país, los que están aquí. Bueno, bendiciones para todos. Voy a compartir un poco aquí la pantalla. La diapositiva que tengo
tengo acá. Y sobre el tema de hoy que vamos a hablar. El tema de hoy que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes lo he titulado Escogidos. Escogidos se llama el tema, ¿no? Y me inspiré en una escritura que está en el Evangelio según San Juan. Y bueno, por allí hay una serie que a quienes tengan la oportunidad se la recomiendo. Una serie muy buena llamada The Chosen. Esta serie narra los primeros años de ministerios del Señor Jesús y cómo escogió. Es la visión de quienes siguieron a Jesús. Y es muy buena la serie. Les recomiendo a aquellos que quieran las quieren ver. Está en la plataforma en Play Store, está disponible, está en Netflix también y en la página web. Muy buena, pero es la visión de aquellos quienes siguieron a Jesús. Entonces nosotros, todos los que estamos acá, la gran mayoría, no tengo el nombre de todos, pero sé que ustedes han escogido seguir al Señor y han seguido al Señor. Y cada uno, si yo les preguntara cómo llegaron al Señor, cada uno tiene su historia de cómo llegaron allí a los pies del Señor, ¿no? Y la gran mayoría de hoy, los que siguen al Señor, se debe a que pasaron por un proceso donde ese proceso duro hizo que buscaran más al Señor o buscaran del Señor, ¿no? Como en el caso mío, en el caso de muchos. Hay unos que de verdad que empezaron a seguir al Señor porque en verdad Dios los tocó, una canción, el testimonio de mi esposa fue a través de la música. Dios la tocó a través de la música, ¿no? No estaba pasando un proceso de salud, no estaba pasando un proceso de ningún tipo, sino que ella fue tocada a través de la música. Entonces, cada uno tiene esa forma o esa experiencia, cómo llegaron al Señor, qué les motivó a buscar al Señor. Entonces, porque nosotros decimos que fuimos los que buscamos al Señor, ¿no? Pero la Biblia no dice así, ¿no? Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, verso 35 al 39. El Evangelio según San Juan dice: al siguiente día, otra vez estaba Juan, aquí hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Escucha bien, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndoles que les seguía, les dijo: ¿buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. En esta escritura, es el primer capítulo del libro de Juan, narra cómo dos de sus primeros discípulos de Jesús empezaron a seguirlo, ¿no? Y antes que Jesús iniciara su ministerio, Juan el Bautista inicia el ministerio. Juan el Bautista inicia primeramente el ministerio, y muchos de los seguidores de Juan el Bautista, después de la muerte de Juan el Bautista, incluso antes, como es en este caso, empezaron a seguir a Jesús. Entonces, escucharon de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. En otras versiones dice que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que este comentario impactó tanto a estos dos hombres que empezaron a seguir a Jesús. Y Jesús les preguntó: ay, pero ¿ustedes para dónde van? ¿No? Porque lo estaban siguiendo. ¿Ustedes para dónde van? Y ellos le dijeron: Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás viviendo? Y dice: ven y mira. Y ellos, eso fue una invitación para que ellos fueran ese día. Ese día ellos llegaron, pero desde ese día empezaron a seguir a Jesús. Entonces, aquí podemos ver o pensar que la decisión de seguir a Jesús fue de estos dos discípulos. Y eso decimos nosotros: no fui yo que busqué al Señor, y no es así. Fue el Señor que nos buscó a nosotros. A veces pasamos por circunstancias que Dios permite para que nosotros busquemos al Señor. Entonces, y decimos: no, yo busqué al Señor, pero no, la Biblia dice es que
Él nos encontró a nosotros. Somos escogidos. Dice escogidos. Dice Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son ¿qué? Llamados. Cada uno de ustedes tienen un llamado. Tuvieron un llamado. Fueron elegidos y fueron hallados fieles. ¿No? Y aquí dice que los que andan con el Cordero, con Jesucristo, son llamados, escogidos y fieles. Son llamados, escogidos y fieles porque fuimos llamados. Recuerdo yo, un amigo, él llegaba mucho en mi negocio y yo le empezaba a hablar del Señor. Y él me decía, yo voy a buscar al Señor cuando Él me llame. Cuando Él me llame. Entonces él le decía, muchacho, Dios te está llamando. Dice, Dios me está usando a mí para llamarte. Él decía, no, pero cuando Dios me llame, pero Dios te está llamando. Y yo le decía, vos estáis como este hombre que naufragó. Y él decía, Dios me va a salvar. Y dice que llegaron barcos y los querían rescatar. Decía, no, déjenme aquí porque Dios me va a salvar. Llegaban buques y querían salvarlo y le tiraban salvavidas. Decían, no, porque Dios me va a salvar. Llegaron helicópteros para sacarlo del agua y no, decía, Dios me va a salvar. Este hombre murió por hambre, insolación. Y llega a la presencia de Dios molesto, diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste morir si yo pensaba que me ibas a salvar? Y el Señor le dijo, yo te quería salvar. Te envié barcos, te envié buques, te envié helicópteros, pero no te dejaste salvar. Entonces, yo le decía a él, Dios te está llamando, no tenés que esperar que baje un ángel del cielo y te hable. No, yo le decía, Dios te está llamando y Dios nos llama y hace de manera particular. Cada uno de nosotros tiene un llamado diferente. Estos hombres, aunque parece que la decisión fuera de ellos, no es de ellos, es la decisión del Señor. Porque dice que aún antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Él nos escogió. Cada uno de ustedes fueron escogidos para un tiempo como este. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos escogió Cristo antes de que el mundo fuera creado. Ya estábamos en la mente del Señor, estábamos en la mente de Jesús. Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por amor nos predestinó. Tenemos un destino marcado. Antes del vientre de nuestra madre aún. Le decía Dios a Jeremías, antes que nacieses te conocí, te di por profeta a las naciones. Es más, ya sabía cuál era tu asignación en el reino. Porque cada uno de nosotros tenemos una asignación. Tenemos una asignación marcada por Dios. Dios sabe cuál es tu asignación. Y Dios desde antes de la fundación del mundo te escogió. Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante del Señor. Dice, nos predestinó para adopción como a hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y bueno, cuando hablamos de adoración, ¿no? Yo le quiero hacer entender a la gente que Dios no es como un rey jactancioso o un rey que quiera adoración porque necesita inflar su ego. Ese no es Dios. Dios es como un padre que anhela un abrazo de su hijo. Es un padre que anhela el beso de su hijo. Bueno, yo hasta este momento, Dios no me ha dado la oportunidad de tener un bebé, pero tengo un hijo que lo ha tomado como hijo mío, que se llama Isaías. Ustedes pronto lo ven en mis estados, ¿no? Y cuando yo lo agarro, cuando él me ve, él sale corriendo, no importa dónde esté, él sale corriendo a toda velocidad y yo lo agarro y lo lleno de besitos y él me abraza y eso se siente bien, se siente hermoso. Entonces yo digo, ¿cómo será Dios que él, la adoración que él espera es como eso, es como el abrazo de un padre, como ese abrazo? ¿Cuántos de ustedes han estado lejos de su familia, alguien que quiere, y después de mucho tiempo encontrarse? Hemos visto videos de personas que han estado fuera del país, familias, padres e hijos fuera del país por muchos años, y después de muchos años vienen y hay un encuentro, y eso yo no puedo, no veo que cuando esas personas se encuentran hay una fusión ahí, empieza la gente a llorar. Eso es tremendo, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios nos escogió
dice, antes de la fundación del mundo, y te conoció y tenía tu asignación. Entonces, no somos nosotros. No somos nosotros que decidimos seguir al Señor, sino Dios que Él nos escogió, ¿no? Y una forma de explicarlo, porque dices, pero yo tomé la decisión, yo fui que tomé la decisión. Una forma de explicarlo, bastante buena, es que les cuento sobre una mujer, que escuché el testimonio de una mujer, ¿no? Y lo puedo explicar de esta forma, o ilustrar de esta forma. Esta mujer es una mujer usada por Dios. Esta mujer es usada por Dios. Ella comentaba, yo escuché una de sus predicaciones hablando en español. Ella dice, yo no sé hablar español. Y ella decía que en un momento de su vida que estuvo en una cruzada, dice que el intérprete no llegó. Y ella estaba orando al Señor, decía, Señor, yo necesito predicarle. Esta gente necesita escuchar tu palabra. Y ella le oró al Señor y el intérprete no había llegado. Dice que ella, dice, abrió su boca. Y esta mujer empezó a hablar y la gente que estaba allí le empezó a entender. Decía que empezó a hablar a español fluidamente. Dice, desde ese entonces, ahora predico en español. Dice esta mujer, ¿no? Dice, ahora predico en español. Una mujer muy usada, cruzadas, milagros, tremendo. Pero ella dice que en un momento de su vida, estando ella en un momento de su vida, dice que ella decide darle un stop a lo que es el ministerio. Porque ella dice que estaba cansada de muchos viajes, estaba cansada de tantos trajines, de todo lo que conlleva eso, el protocolo, todo esto. Entonces ella quería descansar un poco de eso y dijo, bueno, voy a hacer un stop al ministerio, voy a apagar mi computadora, voy a dejarle los mails, voy a apagar mi teléfono. Y dice que se desconectó, se iba a desconectar de todo esto. Ella decidió, me voy de vacaciones, voy a tomar unas vacaciones, y dice que compró un boleto y tomó un crucero y se fue al crucero. Y dice, voy a descansar de todas estas cruzadas. Pero ella viene y que estaba en la cubierta del barco, soleando, tomando el sol, y estando allí, Dios le habla y le dice a la mujer, te traje hasta aquí para que le hables a estos dos hombres, a estas dos personas que están al lado de ella, porque al lado de ella había una pareja, y el Señor le dijo, te traje aquí para que le hables a estas dos personas. Y ella decía, no, es mi decisión, yo voy a hacer un stop, voy a tomar... No, era Dios que la había llevado hasta allí para hablarle a dos personas específicas. Entonces, uno a veces piensa, no es mi decisión, pero es Dios que tiene el control de todo, porque cuando somos escogidos, somos llamados, todo te lleva al mismo lugar, al Señor. Cualquier lugar te lleva al mismo lugar. ¿A qué? A hacer su voluntad, como lo hizo con Jonás. Cualquier camino te va a llevar al mismo sitio, al sitio de tu asignación. Porque Jonás quiso huir de la asignación, pero volvió a llegar al lugar de la asignación. Y es eso, ¿no? Porque cuando somos llamados, como dice, somos llamados, somos escogidos y somos fieles. Amén. Entonces, cuando Dios nos llamó, nosotros estamos sin cualidades, no tenemos nada que ofrecer. Una de las cosas que me gustaba de las cosas que se dice de esta mujer, de Kathryn Kuhlman, que ella decía, Señor, no tengo nada. Esto es lo que tengo es nada, y esto es lo que yo te puedo dar. Entonces no tenemos cualidades, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. O sea, dice aquí, 1 Corintios capítulo 1, verso 28-29, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Y porque Dios tiene que llevarse la gloria es del Señor. Entonces nosotros no tenemos nada que ofrecerle, o sea, no tenemos cualidades que podamos ofrecer al Señor para que Dios nos escoja. O sea, no es, Señor, bueno, yo soy bueno hablando, entonces tienes que escogerme como un predicador. No le podemos ofrecer nada, porque Dios se glorifica en eso, en que somos pequeños, en que no somos nada. Dice que Él depositó un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Él y no de los hombres. Nosotros somos vasos de barro, y dice que Él depositó un tesoro tan hermoso en nosotros. Entonces no tenemos nada que ofrecer al Señor.
Así que cuando nosotros nos llegamos al Señor, a veces nos sentimos con muchas limitaciones. Quizás Dios te llamó a predicar y no sabes hablar, pero te llamó a la predicación, porque Dios es así. Dios te llamó a hacer cosas que de pronto no estabas capacitado de hacer, pero Dios se glorifica en eso, en llamarte aunque no tengamos nada que ofrecerle. Amén. Sin cualidades. Moisés, que decía, Señor, no sé hablar. Le decía, Señor, no, escoge a otro. Una de las cosas que yo estaba hablando con mi hermano José esta mañana, yo decía, me he dado cuenta que aquellos que no quieren que le quieren servir al Señor y no quieren el pastorado, son llamados al pastorado. Porque el pastorado tiene una demanda, tiene una responsabilidad y muchos saben la responsabilidad tan grande de ser pastor. Entonces muchos le oyen al pastorado. Pero aquellos que, mucha gente, que muchos ministros que hoy son pastores, no querían al pastorado al principio. Entonces, como Moisés decía, Señor, yo no sé hablar. Y lo estaba llamando a hablar en nombre de él delante del faraón. Él decía, Señor, no sé hablar. No tenía las cualidades para ser el mejor orador. No tenía las cualidades. Porque él decía, no sé hablar. Soy un hombre de difícil palabra. Entonces, le costaba comunicarse. Y él le decía, el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Yo conozco a tu hermano, yo conozco a Aarón, que sabe hablar, yo hice al mudo, pero yo te escogí a ti, porque en eso se glorifica el Señor. Jeremías dijo, yo soy un niño, Señor, no soy apenas un niño. O sea, no siento que tengo esa capacidad, ¿no? Él decía, no se sentía capacitado, porque decía, soy un niño. Y el Señor le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, no hay cualidades, pues, que yo pueda entregarle al Señor, porque todos tenemos deficiencias a la hora de poner nuestros dones al servicio del Señor. Isaías era un hombre de labios inmundos. Él decía, Señor, tengo labios inmundos. Y él se había aterrorizado porque dice, siendo un hombre con tanto pecado, mis ojos han visto a Dios, ¿no? Y él tenía miedo de morir, ¿no? Y a veces pensamos eso, ¿no? Pensamos que hemos hecho tantas cosas, hemos fallado tanto a Dios que decimos, Dios no nos puede usar. Pero una de las cosas que Dios hace es que Dios te santifica. En Isaías dice que un ángel toma un carbón encendido del altar y lo pone sobre la boca de Isaías y es santificado. Gedeón, escogido para levantar un ejército, para ir en contra de los amalecitas, o de Madián, perdón, de los madianitas. Gedeón. ¿Y qué característica tenía Gedeón? Gedeón dice que era el menor de todos sus hermanos. Y era el más pobre de la familia, él era la más pobre de la tribu de Manasés. O sea, no tenía las cualidades, pero Dios lo escogió, se complació en escoger a Gedeón y le dijo, ve con esta tu fuerza. Y ahí podemos ver algo, ¿no? Porque él había levantado un ejército grande, ¿no? Y tuvo ese poder de convocatoria, pero el Señor le dijo, no, yo quiero que sean menos, hasta que redujo el ejército tan grande que tenía, lo redujo a un equipo de élite de 300. Y con 300 logró conquistar, porque dijo, yo quiero que la gloria sea mía. O sea, la gloria es el Señor, no de los hombres. Entonces, por eso nos escoge a nosotros, sin cualidades, con defectos, con debilidades. Pedro era del vulgo, ¿no? Y cuando la Biblia dice que cuando él se lanzó su primera predicación, 5,000 personas se convirtieron. Y la gente estaba asombrada por lo que estaba haciendo Pedro y la forma como él hablaba, porque decía, este hombre es del vulgo, ¿no? Y yo investigué sobre qué era el vulgo, ¿no? Y el vulgo dice que es una persona corriente, sin capacidades, o sea, una persona del montón, como dice por ahí, era una persona del montón, pero Dios lo escogió para hacer una obra tan grande como esa. Entonces, cuando nosotros queremos servir al Señor, aunque no tengamos cualidades, yo creo que la mejor cualidad es esa, no tener nada para ofrecer al Señor. Amén. Saber que Él
Él es el que va a usarnos a nosotros. Y nos preguntamos, ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Qué ve Dios en nosotros? Porque si nos escogió, porque vio algo en nosotros. Amén. Porque usted va a una frutería y usted va a tomar los tomates, usted toma los mejores tomates. Toma los mejores. Entonces, cuando escogemos algo, nosotros vemos algunas características, pero ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Qué es lo que vio? Porque si no tenemos nada que ofrecer, entonces ¿qué vio en nosotros? Y dice 1 Samuel capítulo 16, versos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio, Samuel, el profeta Samuel, dice, aconteció que cuando ellos vinieron, el profeta Samuel, cuando dice él, vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Escuchando esta escritura, dígame qué es lo que ve el Señor. Ahí podemos ver lo que ve el Señor. El Jehová ve, dice, el corazón. Jehová mira el corazón. Eso es lo que él ve. Dice, nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero él ve el corazón. Porque el profeta Samuel iba a ungir al rey de Israel. Le dijo el Señor, ve a la casa de Elí, que voy a tomar uno de sus hijos para ser rey de Israel. Y cuando Samuel llegó, vio a Eliab, hombre alto, fornido, de buen parecer, era soldado del ejército de Saúl. Decía, no, este es de cierto, este es el ungido de Jehová. Y el Señor le dijo, no, este no es, porque yo lo he deshecho, este no es. Y el que nadie creía, el que estaba detrás con las ovejas, ese fue el que fue llamado, porque Dios vio el corazón de su siervo David, que era conforme a su corazón, porque en el corazón de David guardaba cosas. Yo te pregunto, ¿qué cosas guardas en tu corazón? Esas cosas que guardas en tu corazón son las que Dios ve. Dios ve lo que guardamos en el corazón. En estos días, una amiga sacó una canción, cuenta con muchas reproducciones en YouTube, y salió la canción y fue un boom. La gente, wow, esta canción sí es bonita, sí es hermosa, una adoración muy hermosa, ¿no? Y los que la conocemos de cerca, sabemos que esta canción estaba en su corazón desde muy niña, muy joven esta muchacha, cuando era jovencita. Ya venía con esa canción. Ahora todos pueden escucharla y conocer la canción, ¿no? Pero estaba en su corazón desde hace mucho tiempo. Yo escuché la primera versión de esa canción y ahora puedo escucharla, ¿no? Y esa canción viene de hace mucho tiempo y estaba en su corazón. Entonces hay cosas que guardamos en nuestro corazón. Y yo sé que David tenía cosas guardadas en su corazón, que era porque era un hombre adorador, un adorador del Señor. Este hombre, porque él tuvo ese tiempo de intimidad con el Señor, es que hoy podemos disfrutar de los salmos. Me encantan mucho los salmos, porque yo veo ahí cómo él se derrama, cómo él habla de tantas cualidades del Señor. Me gusta porque puedo ver el corazón de David a través de los salmos. Él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, tú eres mi refugio, mi roca firme. Yo veo a David, un hombre que estaba siendo perseguido, un hombre que estaba pasando por situaciones difíciles, pero tenía la confianza en el Señor, porque él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Señor, tú eres mi refugio, mi alto refugio, tú eres el que me levanta, el que me pone sobre la peña, tú eres mi estandarte. Cuando veo eso, yo digo, wow, este hombre, la confianza que tenía en el Señor. Pero habían cosas en su corazón que había guardado, esa adoración, esas alabanzas, eso estaba en el corazón de Samuel de David, mucho antes de que Samuel lo tomara y lo ungiera como rey de Israel. Entonces no es lo que podemos hacer por él, por Dios, sino lo que Dios puede hacer con nosotros.
No es lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer con nosotros. Entonces no hay cualidades, no hay cosas que podemos entregarles con lo que Dios, las cosas. Hay cosas que Dios va a hacer, como me decía mi hermano José esta mañana, decía, si la gente Dios te va dando conforme a tu crecimiento, pero no vas a saber hasta cuándo vas a llegar, pero Dios te va a llevar muy, muy, muy lejos, ¿no? Y decía, escuché de Benny Hill, decía, si me hubiese mostrado el Señor desde el principio todo lo que iba a pasar, decía, quizás no hubiese tomado el ministerio, pero Dios lo llevó de un nivel a otro, ¿ven? Entonces por ahí nos dice el Google Meets que tenemos 15 minutos, entonces vamos cerrando. Dice en Hechos capítulo 9 verso 13 al 15. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad sobre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, resulta que Ananías, un hombre de Dios que se metía con el Señor, recibía revelación. Este hombre era un hombre que estaba conectado con el Señor. En oración, Dios le habla y le dice, ve a tal dirección y busca a tal hombre y ora por él. Cuando le dijo quién era, él dijo, Señor, he oído de este hombre, acerca de este hombre, y cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Dice, cuánto mal ha matado gente, persigue gente, los encarcela, los maltrata, los mata. Imagínese, él no quería ir, ¿quién va a querer ir a predicarle a esa persona? Entonces, a veces nosotros nos cohibimos eso, ¿no? Nos cohibimos a veces de predicarle a la gente porque tenemos un concepto de esa persona o tenemos un prejuicio y pensamos, no le voy a predicar porque quizás no me va a escuchar, ¿no? Y está como el hombre que decía que quería prestarle a su vecino una herramienta, pero el hombre era un poco mal geniado y no quería. Él decía, no me va a prestar. Entonces pensaba, él decía, si voy, seguramente me va a decir que no. Y decía, pero de todos modos voy. Y él iba caminando y decía, seguro me va a decir que no, Entonces, sí, lo más seguro es que me va a decir que no. Pero yo de todos modos le voy a decir, y pensando dentro de sí, diciendo, cuando llega, toca la puerta a su vecino y el vecino sale y dice, vecino, buenos días, ¿qué desea? Y el hombre le dice, no me presté nada. Se da la vuelta y se va. Ya había un concepto, ¿verdad? Tenía un prejuicio con él. Entonces, a veces pasa con eso. Entonces, pensamos que Dios no va a tocar a las personas que nosotros queremos predicar porque son de tal manera, o son duros, o son mal geniados, o tienen un carácter difícil. Entonces, no les predicamos por esa persona. Por eso, entonces, pero Dios es un Dios de lo imposible. Y cómo tocó la vida de Saúl, porque el que habla aquí es el hombre que hacía tanto mal a Jerusalén, era el apóstol Pablo, que era conocido como Saulo. Pero el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es Lo escogió el Señor para llevar el nombre de él a los gentiles, delante de reyes y los hijos de Israel. Un trabajo espectacular. El apóstol Pablo hizo mucho más que los apóstoles. Decía, yo he hecho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que actúa en mí. Y podemos ver, la gran mayoría del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo. Entonces, fue escogido por Dios. Y tenemos que quitarnos a veces estructuras que a veces no nos permiten, pues, ver lo que Dios puede hacer con otros, lo que Dios puede hacer contigo mismo también. Entonces, rompamos estructuras. Hay dos tipos de seguidores. Marcos capítulo 10, verso 46. Dice que Jesús llegó a Jericó. Y dice que
Llegó a Jericó, estaba él y una gran multitud. Y en muchas partes de la Biblia vemos siempre que Jesús estaba acompañado. Y estaba acompañado siempre de sus discípulos y una gran multitud. Porque había una gran multitud que siempre era la que acompañaba a Jesús, ¿no? Y aquí yo puedo entender que hay dos tipos de seguidores de Jesús. Y yo los dividí en esos dos tipos, en la multitud y los discípulos. Estaban los discípulos y la multitud. Y tienen características diferentes, porque lo de la multitud son aquellos los que están lejos del Señor, que escuchan al Señor pero no tienen tanto compromiso. Cuando ellos quieren se levantan y se van, están en la multitud. Los discípulos no tenían eso, tenían la demanda. Los discípulos tenían la demanda, pero también tenían beneficio. ¿Por qué? Porque el que estaba lejos tenía que hacer lo posible para llegar a Jesús. El que era de la multitud tenía que montarse en un árbol. El que estaba en la multitud tenía que abrirse paso, tenía que hacer cosas porque no tenía el acceso al Señor. Pero los discípulos sí. Los discípulos decían: maestro, mi suegra está enferma, ve y ora por ella. ¿Por qué? Porque lo tenían ahí. Tenían una duda: maestro, tengo esta duda. Aquellos, si tenían una duda, se quedaban con la duda. Entonces, porque tenían menos demanda, pero menos beneficio. Entonces, la multitud, ¿qué hace? No son comprometidos. La multitud no son comprometidos. En el momento que quieren levantarse, se va. Yo prediqué en estos días un mensaje que se llama, que Dios me lo dio, y se llamaba la palabra de Dios que ofende. ¿Por qué? Porque Jesús fue un predicador carismático, enseñaba y la gente, wow, este hombre tiene autoridad, enseña, a la gente le gustaba cómo se llama Jesús. Pero él se lanzó una palabra que le molestó a muchos, dice que muchos se fueron. Dice: dura palabra es esta, ¿quién la puede resistir? Decían los que escucharon. Y dice que muchos se fueron atrás, se fueron. Los que no, la multitud, los que estaban ahí no tenían compromiso, se fueron. Pero los discípulos se quedaron, porque él les dijo a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos dijeron: no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y se quedaron. Entonces, había una palabra que ofendió a todos los ofendió. Incluso los discípulos fueron ofendidos, pero no, los discípulos no abandonaron el lugar. Entonces, la multitud, vamos avanzando rápido porque ya nos queda poco tiempo. La multitud son poco comprometidos, aman de palabra, o sea, dicen amar, pero en verdad con las acciones muestran lo contrario. Creen a media, buscan solamente el beneficio. ¿Verdad? Hay una canción de Funky que dice: Señor, no solamente, yo no estoy por el beneficio, estoy por ti, ¿no? Se molestan rápidamente, critican todo y se quejan de todo. Solo esperan recibir. Eso es lo de la multitud. Los discípulos son comprometidos, son apasionados, son proactivos. Y una persona proactiva es no una persona que no tienes que decirle que hagan las cosas, sino las hace. Y ve la falla y trata de arreglarla. Es una persona proactiva. Sumiso, obediente, enseñable. Son generosos y sirven. Estos son discípulos. Entonces, te pregunto yo: ¿de quiénes eres? ¿De la multitud o de los discípulos? De la multitud de los discípulos. ¿Cuántos son de los discípulos? Levanten la mano acá los que son de los discípulos. Amén. Somos los discípulos. Tenemos que ser apasionados por el Señor, apasionados por la obra del Señor, por lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Bueno, estamos entonces cerrando porque en verdad nos queda poco tiempo. Lo que quería transmitir con esta palabra era que fuimos escogidos. Tenemos que saber que no hay nada que podemos ofrecerle al Señor, solamente nuestro corazón, nuestra disposición es más que suficiente para Dios utilizar, para que podamos hacer su obra, porque no solamente nos llamó para ser salvos, sino para hacer su obra, para ser instrumento de su gracia en esta tierra. Amén. Entonces, le doy pase a mi hermano Roberto. Buenas noches, mis hermanos, pastor. Unas palabritas, quedan 7 minutos. Quedan 7 minutos. Así es. Esta palabra hace reflexionar a uno y meditar mucho. Hay un joven venezolano que vive aquí en Colombia, creo que en Bogotá, no sé si lo han conocido, que nació sin brazos.
No sé si lo han visto en Creo que redes hay un sociales. video por allí. Y parte que se me viene del testimonio de él, le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú me hiciste sin mis brazos? Porque yo deseo tocar, yo deseo hacer muchas cosas. Pero como decía la palabra, que como dice en Corintios, que de lo vil y menospreciado, pues Él levanta grandes hombres, así como Moisés, que decía, no, pues yo soy tardo y torpe para hablar. Entonces vemos que este niño se limitaba por su capacidad en sus brazos, y él empezó a ejercitar toda una parte con sus extremidades de los pies, y empezó a practicar piano, sobre todo el Claro. piano. Y habían muchos días que se le encogía y se le retorcía los dedos, porque el pie no está hecho para eso. Entonces practicó y practicó, y habían días de congoja, de tristeza en su vida. Y ahora, si lo vemos por ahí, si lo logran ver por ahí por las redes, toca el piano, toca la flauta, o sea, tiene muchos instrumentos, y Dios le ha permitido hasta llevar la palabra. Él agarra la Biblia y la agarra de una manera con los pies como si fueran sus brazos. Eso es Dios. Amén. Lo que puede hacer Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y no debemos limitarnos de que si somos torpes para hablar, no debemos limitarnos porque si nos faltan, somos mancos, o nos falta un brazo, o los dos brazos, o un pie. Dios puede hacer la obra. Amén. Así como esa mujer que ahora predica o traduce en español, es una parte de los dones del Señor. Si recordamos, hay dos dones de lengua. La don de lenguas celestiales y el don de lengua de idiomas, ¿sí? Entonces esta mujer recibió tremendo don. Amén, que sí. hoy en día, que muchos dudan de eso, se ve reflejado, ¿sí? Porque es la grandeza del Señor, Amén. ¿sí? Entonces, para la próxima semana, si Dios lo permite, estaré dando un mensaje haciendo relación con este mensaje. Amén. Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Entonces, nos quedan, 4 minutos. No sé si la pastora quiera decir algo. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Y gracias al Señor, porque esta palabra nos hace reflexionar Amén. de que no debemos de decir, pues, que no puedo, hasta los pensamientos que coloca, los dardos del enemigo, que no podemos, que no lo vamos a lograr, que no somos llamados a predicar, a cantar y alabar al Señor, a ser hijo de Dios. Porque cuando cometemos ciertos errores o pecamos o hacemos algo que no le agrada a Dios, vienen esos dardos del enemigo y dice, tú no puedes, tú no lo puedes hacer, tú no sirves para esto. Amén. Pero debemos de colocar la mirada en los cielos y no lo que está a nuestro alrededor. Amén. Dándole siempre gracias al Señor por lo mucho o por lo poco. Si nos falta un brazo, si nos falta un pie, dale gracias al Señor, porque de lo vil y menospreciado el Señor puede levantar grandes hombres y grandes mujeres predicadores de la palabra del Señor, para Amén. llevar una palabra de restauración, una palabra que salva, porque es el evangelio. Eso es lo que trae la enseñanza de Jesús. Trae salvación para esos corazones que están llenos de oscuridad, para que seamos luz en medio de la tiniebla. Oremos, mis hermanos, para darle gracias al Señor por este tiempo de palabra, este tiempo que podamos estar en reflexión y que podamos meditar no solamente en este tiempo, sino al día de mañana en esta palabra que de verdad llega a los corazones y restaura y también trae ese gozo en cada uno de nosotros. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que ha puesto propicio para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado en este tiempo, Señor. Padre, que esta palabra puedan meditarla, Señor, en su casa, Señor, en esa intimidad contigo, Señor, para que seas tú, Señor,
Padre, añadiendo más palabras, Señor, añadiendo más para poder reflexionar, Señor, y ser lleno del Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que seas tú, Señor, trayendo ese refrigerio, Señor, para sus corazones, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Trae palabras, Señor, para nuestros corazones, para nuestra mente, Señor, para nuestra vida, Señor. Una palabra que restaura, una palabra, Señor, que levanta, Señor, al afligido, Señor. Una palabra, Señor, que en medio de la enfermedad, de las aflicciones, Señor, y de las circunstancias que podamos estar pasando, Señor, nos levante, Señor, Padre, y podamos colocar la mirada en ti, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, en